Ecuador, abril de 1980. Un pequeño mercado en las afueras de Ambato. Entre los puestos de frutas y telas, una mujer nota a un hombre que observa a las niñas con demasiada atención. Algo en su mirada la inquieta. Lo confronta. El hombre intenta huir, pero los vendedores lo retienen. La policía llega minutos después. Se llama Pedro Alonso López. No tiene documentación. No da explicaciones coherentes. Parece un indigente más, un vagabundo sin historia. Los agentes están a punto de dejarlo ir cuando una misionera que trabaja en la zona lo reconoce. Días antes, las comunidades indígenas del Ecuador lo habían capturado intentando raptar a una niña. Lo habían enterrado vivo hasta el cuello como castigo tribal, y lo habían liberado solo por la intervención de la misionera. Esa segunda oportunidad fue el mayor error colectivo de una historia que ya acumulaba, sin que nadie lo supiera, cientos de víctimas en 3 países. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948, en Tolima, Colombia, el séptimo de 13 hijos de una mujer que criaba sola a su familia en condiciones de extrema pobreza. Colombia vivía entonces uno de los periodos más sangrientos de su historia reciente, la violencia. Una guerra civil no declarada que dejó 200.000 personas muertas entre liberales y conservadores. La brutalidad era el paisaje cotidiano. Pedro creció en ese entorno. A los 8 años, su madre lo expulsó de casa. Solo, sin recursos, vagó por las calles de Bogotá, durmiendo en alcantarillas, comiendo de la basura. Un hombre mayor lo recogió, le ofreció comida y techo. Lo que siguió fueron meses de abuso sistemático. Más tarde, una familia lo acogió y lo inscribió en la escuela, pero a los 12 años huyó de nuevo al ser abusado por un maestro. La cadena de trauma se cerró sobre sí misma. El niño que había necesitado protección aprendió que el mundo era un lugar donde los más fuertes tomaban lo que querían de los más débiles. A los 18 años, Pedro López fue arrestado en Colombia por robo de automóviles. Lo enviaron a prisión. 2 días después de ingresar, fue agredido por un grupo de reclusos. Su respuesta no fue la resignación. Con una paciencia metódica que anticipaba lo que vendría después, fabricó un arma artesanal y mató a 3 de sus agresores durante los meses siguientes. Las muertes se clasificaron como incidentes carcelarios. Solo cumplió 2 años adicionales de condena. Cuando salió de la prisión en 1971, Pedro López era otro hombre. O quizás era exactamente el mismo hombre que la violencia había estado construyendo durante 22 años, pero con la decisión tomada. Años después, en los interrogatorios, describiría ese momento con una frialdad que desconcertó a los investigadores. Dijo que en prisión había encontrado su propósito. Eligió niñas pequeñas de comunidades indígenas porque, según sus propias palabras, eran más confiadas y más fáciles de abordar en mercados y ferias. El depredador había identificado a sus presas. Pedro López operaba en los márgenes. No elegía grandes ciudades ni centros urbanos donde los rostros eran reconocibles. Se movía por las zonas rurales de Colombia, Perú y Ecuador, siguiendo el calendario de las ferias y mercados indígenas. Su método era siempre el mismo en sus líneas generales. Se aproximaba a niñas solas o separadas momentáneamente de sus madres, en entornos de confianza comunitaria, donde un extraño con cara amable no generaba alarma inmediata. Les ofrecía comida, juguetes, la promesa de llevarlas a ver algo especial. Las conducía a lugares apartados. Las enterraba en fosas poco profundas, a veces en grupo, a veces solas. Luego desaparecía. Cruzaba una frontera, cambiaba de región y comenzaba de nuevo. La ausencia de comunicación entre fuerzas policiales de 3 países distintos era su mayor aliado. Colombia no hablaba con Perú, Perú no hablaba con Ecuador, y las familias de las víctimas, en su mayoría comunidades indígenas con escasa presencia institucional, no tenían a quién acudir. Hay un hecho que define esta historia tanto como el asesino mismo. Durante casi una década, nadie lo estaba buscando. Las niñas desaparecían y las familias denunciaban, pero las denuncias se archivaban o se clasificaban como fugas, como accidentes, como desgracias sin autor. En Perú, las autoridades locales llegaron a detener a Pedro López en 1977, cuando una comunidad indígena en la región amazónica lo capturó con una niña que acababa de raptar. La tribu lo expulsó del territorio cruzando la frontera hacia Colombia. No hubo informe policial, no hubo registro. No hubo alerta. En Colombia, las familias de las zonas rurales que habían perdido hijas pequeñas no veían ninguna conexión entre casos separados por cientos de kilómetros.
Las víctimas eran niñas pobres, indígenas, rurales, niñas que el sistema clasificaba implícitamente como menos urgentes. La invisibilidad de Pedro López se construyó sobre la invisibilidad de sus víctimas. Ese es quizás el dato más perturbador de todo el caso. No fue solo un hombre el que falló, fue una arquitectura completa de indiferencia institucional. En 1980, la naturaleza hizo lo que las instituciones no habían podido o querido hacer. Una inundación severa en la provincia de Chimborazo, en Ecuador, arrastró tierra y dejó al descubierto 4 cuerpos de niñas en una zona cercana a Ambato. 4 cuerpos pequeños, enterrados en fosas superficiales, con marcas similares. La policía ecuatoriana comenzó a investigar la zona, ampliaron el perímetro, encontraron más y más. En total, en esa sola área, recuperaron los restos de muchas niñas. La investigación estaba apenas comenzando cuando, días después, un hombre fue retenido en el mercado de Ambato intentando llevarse a una niña. Pedro López fue detenido por segunda vez. Esta vez no hubo expulsión tribal ni intervención humanitaria. Esta vez había fosas que le daban un contexto diferente a su presencia allí. Los investigadores ecuatorianos comenzaron a interrogarlo. Al principio se negó a hablar. Luego, con una calma que los agentes describirían años después como la cosa más escalofriante que habían presenciado en sus carreras, comenzó a hablar y no pudo parar. Pedro López confesó 110 asesinatos solo en Ecuador. Luego dijo que había cometido otros 100 en Colombia. Luego añadió unos 100 más en Perú. El número que dio finalmente fue de 300 víctimas, aunque llegó a hablar de más de 400 en distintos momentos del interrogatorio. Los investigadores ecuatorianos no sabían qué hacer con esa información. No existía un protocolo para esto. Llamaron a criminólogos colombianos. Nadie en América del Sur había manejado nada parecido. Para verificar las confesiones, López ofreció acompañar a los investigadores a los sitios de enterramiento. Lo hizo durante semanas. Los llevó a campo traviesa por zonas rurales de Ecuador, señalando lugares donde habían sido enterradas las víctimas. En muchos de esos puntos, los investigadores encontraron restos, no todos. La selva, el tiempo y las inundaciones habían borrado parte de la evidencia, pero lo suficiente para que nadie pudiera dudar de que este hombre decía la verdad sobre lo que había hecho. La magnitud de lo que iban descubriendo cayó sobre los investigadores de forma gradual, como si la mente necesitara tiempo para aceptar que ese número de muertes era real. El sistema judicial de Ecuador se encontró ante un problema sin precedente. Las leyes vigentes en 1980 establecían un máximo de 16 años de prisión para el delito de asesinato, independientemente del número de víctimas. Pedro López fue juzgado por 57 de los casos confirmados en suelo ecuatoriano. Fue condenado a la pena máxima, 16 años. En la sala del tribunal, cuando se leyó la sentencia, familiares de las víctimas rompieron en llanto, no de alivio, sino de algo que no tenía nombre preciso en el lenguaje judicial. 16 años por 57 vidas. Mientras cumplía condena, los países vecinos debatieron si podían reclamarlo para juzgarlo también. Colombia emitió una orden de detención, Perú hizo lo propio, pero el proceso fue lento, burocrático, enredado en los laberintos de la cooperación judicial internacional. Pedro López se convirtió en un caso que cada sistema prefería que resolviera el otro. Mientras tanto, en una prisión ecuatoriana, él cumplía sus años con una normalidad que los funcionarios carcelarios encontraban más perturbadora que cualquier conducta violenta. En 1994, Pedro López fue liberado de la prisión ecuatoriana. Había cumplido 14 de los 16 años por buena conducta. Las autoridades colombianas lo esperaban al otro lado de la frontera con una orden de detención. Fue recluido en un hospital psiquiátrico en Colombia, donde fue diagnosticado como antisocial, pero no psicótico, en el sentido clásico del término. Sabía lo que hacía, sabía que estaba mal, simplemente no le importaba. En 1998, tras una revisión psiquiátrica, fue declarado curado y puesto en libertad. Tenía 50 años. Desapareció. Las autoridades colombianas perdieron su rastro casi de inmediato. En el año 2002, Interpol emitió una alerta por un asesinato cometido en Colombia que coincidía con su perfil. La alerta no condujo a ninguna detención. Desde entonces, Pedro Alonso López es oficialmente un paradero desconocido. Puede estar muerto. Puede estar en algún rincón de América del Sur. Esa incertidumbre
Para las familias que sobrevivieron a sus víctimas, es una forma adicional de condena perpetua que nadie les impuso conscientemente, pero que nadie tampoco ha intentado resolver. Las familias de las víctimas de Pedro López nunca tuvieron un juicio que sintieran suyo. La mayoría vivían en comunidades rurales de Colombia, Perú y Ecuador, donde el acceso a la información sobre el proceso judicial era mínimo. Muchas madres supieron que sus hijas habían sido encontradas solo años después de la desaparición, cuando investigadores o periodistas llegaron a sus comunidades con fotografías y listas de nombres. El duelo de estas familias ocurrió en diferido, fracturado por la distancia y por la falta de acceso institucional. Algunas nunca recibieron los restos de sus hijas porque el estado de las evidencias no permitía la identificación definitiva. En las comunidades indígenas de la Amazonia peruana y de la Sierra ecuatoriana, el caso López generó una desconfianza hacia las instituciones del Estado, que en algunos casos persiste hasta hoy. Las autoridades que debieron proteger a esas niñas llegaron tarde, cuando llegaron, y luego dejaron ir al responsable 2 veces. Esa traición no tiene nombre en el Código Penal, pero existe con la misma certeza que cualquier crimen documentado. Existe en la memoria de las comunidades que aprendieron, de la peor manera posible, que sus muertos no valían lo mismo que los muertos de otros. Pedro López es catalogado hoy como uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia documentada. Ese título, frío y estadístico, no alcanza a contener lo que realmente fue su historia. Un fallo en cadena que comenzó antes de que él naciera y que el sistema nunca interrumpió de verdad. Un niño abandonado que fue abusado y aprendió el abuso como lenguaje. Un sistema penal que no supo qué hacer con la magnitud del daño. Un mecanismo de liberación que lo devolvió al mundo como si 16 años en una celda hubieran podido revertir lo que décadas de violencia habían construido. La pregunta que esta historia deja no es solo quién fue Pedro López. La pregunta es, ¿cuántos sistemas distintos tuvieron la oportunidad de detenerlo y no lo hicieron? Las respuestas son incómodas para los gobiernos de 3 países, para las fuerzas policiales de 3 décadas, para el sistema judicial que fijó en 16 años el precio de 57 vidas. Las niñas que murieron en los mercados de los Andes merecían un mundo que las hubiera buscado antes, con más urgencia, con más recursos. Esa es la verdad que el expediente nunca termina de cerrar.